Como dijo Jesús en Juan 20:19, paz a vosotros. Este es su programa Predicación Texto por Texto. Y quien les habla es su hermano Oscar Francia. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a explicar este tema que se titula El Espíritu de Dios es su poder. Es una pregunta y lo vamos a resolver, hermanos, en este programa. Y vamos a comenzar en el libro de Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. O sea que, siendo Dios espíritu, hermanos, Él no necesita espíritu de vida, porque Él es espíritu, y Él es vida. O sea que Él no tiene un espíritu de vida como tiene el ser humano. Nosotros tenemos un espíritu de vida, pero Dios es espíritu. Nosotros somos carne, y por eso nosotros necesitamos el espíritu de vida para poder sobrevivir. Dios no necesita espíritu de vida, porque Él es vida. De Él emana la vida. Pero para que la vida emane de Él, Él tiene que ser todopoderoso. Y Él es todopoderoso. Pero para que el poder de Dios se active, Él tiene la palabra. La palabra es la que activa el poder de Dios. Sin la palabra, el poder de Dios no se puede activar. Y Él tiene la palabra para poder activar su poder. De Él sale la palabra para poder activar todo el poder que Él tiene. Pero Él, en su infinito amor, porque es todo amor, Él dijo: yo quiero que mi palabra, la palabra que sale de mí, sea mi Hijo. Entonces la palabra de Dios es su Hijo. Vamos a leerlo. Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que en el principio la palabra era con Dios, la palabra estaba con Dios en el principio. Pero a esa palabra Dios le llama su Hijo. Por eso, cuando dice en el libro Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, este Verbo se hizo carne, esta palabra se hizo carne, la palabra que sale de Dios se hizo carne, el Verbo que sale de Dios se hizo carne. O sea, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y vino a la tierra, y es el unigénito del Padre. Entonces, Él vino a la tierra, pero cuando Él era la palabra en el cielo, ¿qué sucedió? Y dice en Génesis 1:3, entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. O sea, de Dios salió la palabra para decir que aquello se hiciese. De Dios sale la palabra. Pero sabemos que la palabra, el Verbo, es el Hijo de Dios. Y sabemos también que ese Verbo se hizo carne, esa palabra se hizo carne. Entonces vemos que Cristo es la palabra, y Cristo, por medio de Cristo, por medio de la palabra, fue hecha la luz. Entonces, la palabra activa el poder de Dios. Él activa su poder por medio de la palabra. Entonces, quien activa el poder de Dios es Cristo, es el Hijo de Dios, quien activa el poder de Dios.
por Cristo, por la palabra, por el Verbo, fue que fueron hechas todas las cosas, por la palabra. Leamos un texto. Proverbios 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. O sea que el Hijo de Dios, Cristo, el Verbo, la palabra, la sabiduría, estamos hablando de lo mismo, ahí estaba él ordenándolo todo. Así lo dice Proverbio, porque cuando se hacía todo lo de la tierra, ahí estaba él ordenándolo todo. Pero muchos de este texto vienen y dicen, cuando dice ordenándolo todo, piensan de que Dios quizás hacía las cosas desordenadas, ¿verdad? Y entonces por eso dice que él estaba ordenándolo, o sea que Dios las hacía desordenadas y venía Cristo y las ordenaba. Pero no es eso, sino que cuando dice ordenándolo quiere decir que él daba la orden para que aquello se hiciese. Él daba la orden, no es que estaban las cosas desordenadas, pero como él las estaba haciendo, entonces por eso dice, ahí estaba yo, ahí estaba Cristo, ahí estaba el Verbo de Dios, ahí estaba la palabra de Dios, ordenándolo todo para que se hiciese. Pero ¿quién las hacía? Las hacía el poder de Dios. Pero si el poder de Dios, ¿quién es? Dios en su infinito amor también quiso que su poder fuera el Espíritu Santo. Él dijo, mi poder se va a llamar Espíritu Santo y mi palabra va a ser mi Hijo. Entonces el poder de Dios es el Espíritu Santo. Él vino y le dio personalidad ahí, y también al Hijo. Él vino y dijo, aquí van a ser mi Hijo, mi palabra es mi Hijo, y van a ser mi Hijo. Le dio personalidad también a la palabra de Él. Por eso es de que Cristo, el Verbo, la palabra, dice que se hagan las cosas y el poder de Dios las hace, pero tiene que existir la palabra primeramente para que las cosas se hagan. Vamos a poner unos ejemplos. Mateo 8:5. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. ¿Qué es lo que quería el centurión? Que Jesús dijese la palabra, que dijese que tu mozo sea sano. Pero Jesús dijo eso. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. O sea que Cristo dijo la palabra, Cristo dijo que tu mozo sea sano. No, solo le dio la autoridad y dijo, como tú dijiste, así va a suceder. Entonces el centurión tuvo fe, creyó en aquello. Por eso fue de que activó el poder de Dios, activó al Espíritu Santo para que su mozo fuera sano. Vamos a ver otro texto. Marcos 5:25. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas,
sanaré. Tenía una gran fe ella, que iba a sanar con solo tocar el manto de Jesús. Entonces ella quería activar el poder de Dios, quería activar al Espíritu Santo para que fuese sana por medio del poder que tenía Jesús. Entonces toca el manto de su vestido. ¿Y qué pasó? Vamos a verlo. Marcos 5:29. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mis ropas? Y sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Porque ¿qué había salido de él? Había salido poder. ¿Y quién activó ese poder? Lo activó la mujer que estaba enferma. Ella activó ese poder. Ella activó al Espíritu Santo para que fuese sana. Cristo no dijo nada, solo sintió que lo tocaron, porque la mujer sabía que el Hijo de Dios tenía poder, tenía el Espíritu Santo. Por eso fue que ella dijo entre sí: solo tocaré sus vestidos o su manto y yo sé que voy a ser sana. Tuvo fe. Si tuviéramos nosotros un poquito de fe y creyésemos que el poder de Dios, el Espíritu Santo, nos puede sanar, seríamos sanos, porque solo hay que activar el poder de Dios, hay que activar el Espíritu Santo. Pero nosotros no tenemos ese poder, no tenemos esa fe grande que necesitamos. Grande para nosotros, pero para Dios pequeñito, es pequeño, como un granito de mostaza, dice que hay que tener para poder activar al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se activa con la palabra, se activa con la fe, y solo diciendo la palabra podemos hacer las cosas, pero no nosotros, sino que el poder de nuestro Dios. Por eso, en Segunda de Reyes 2:9 dice así: mientras cruzaban el río, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes de que sea separado de ti. Eliseo declaró: si pudiera recibir una doble porción de tu espíritu. O sea que Eliseo quería doble porción. No es que Elías tenía dos espíritus, sino que es que él quería tener el doble de poder que tenía Elías. Quería ser más poderoso que Elías, porque el poder de Dios se reparte a unos, pocos a otros más, y así. Entonces él quería tener doble porción, o sea que quería tener doble poder para él. Entonces eso fue lo que le pidió a Eliseo. Pongamos otro ejemplo. Números 11:17. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré parte del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Así ellos compartirán contigo la carga que este pueblo representa para ti, de tal forma que no tengas que hacerte cargo de ellos tú solo. O sea que ahí Dios dijo: del Espíritu, del poder que tú tienes, del Espíritu Santo que tú tienes, voy a agarrar una parte y la pondré sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que él iba a escoger, que eran 70 que iba a escoger para poder dirigir al pueblo, para que el pueblo fuera, no solo Moisés fuera el único que
que trabajara con ellos, sino que ahora iban a trabajar más con ellos. Pero Dios les iba a dar también del espíritu de Moisés a ellos, del poder de Moisés les iba a dar a ellos. ¿Para qué? Para que entendiesen, para que fueran listos, para que tuvieran inteligencia, para poder que el pueblo fuera dirigido por ellos. Por eso le iba a dar parte del espíritu, parte del poder de Moisés. Entonces quiere decir de que de Moisés agarraron ellos una parte de poder. Ahora bien, ¿de quién agarraron los discípulos poder? Vamos a verlo. Mateo 17:15 le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, tiene epilepsia y sufre terriblemente. Muchas veces mi hijo cae en el fuego o en el agua. Lo llevé a tus seguidores, pero no pudieron sanarlo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: partida de incrédulos, ¿cómo son de corrompidos? ¿Cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho para acá. Entonces Jesús le ordenó al demonio que saliera, y el muchacho quedó sano desde ese día. Bueno, ¿por qué los discípulos no pudieron sacar ese demonio? Cristo ya los había bautizado, pero Juan lo que había dicho era que iban a ser bautizados con poder, con el Espíritu Santo iban a ser bautizados, mas no dijo que en el bautismo Él les iba a dar el Espíritu Santo. Eso no lo dijo, sino que solo dijo con poder, con el Espíritu Santo van a ser bautizados. Eso es lo que dijo Juan. Entonces, ellos no recibieron cuando se bautizaron el Espíritu Santo. Ellos recibieron un regalo del Espíritu Santo. Eso es lo que recibieron, un regalo del Espíritu Santo, mas no tenían el Espíritu Santo. Ellos sanaban porque Cristo Jesús les había dado una parte del poder que Él tenía, pero una pequeña parte. Por eso ellos no podían sacar demonios. Ellos necesitaban también que el Espíritu Santo estuviera en ellos. Vamos a ver cuándo es que Jesús les da el Espíritu Santo. Juan 20:21. Entonces otra vez les dijo: la paz sea con todos ustedes. Así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. O sea que del Espíritu que Él tenía, porque Él tenía poder, tenía parte del Espíritu, de eso que Él tenía, se lo dio a ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no les dio poder a ellos, sino que Él ya tenía un poder que le había sido otorgado porque Él era carne. En este momento, cuando Él estuvo en la tierra, fue carne, entonces le dieron un poder. Entonces, este poder se lo está transmitiendo a ellos, pero en parte. Por eso, Él viene y les dice que esperen al Espíritu Santo, que Él los va a guiar a toda justicia, no los va a dejar solo. El Espíritu les va a dar más poder, pero viene de parte del Espíritu. Vamos a verlo. Hechos 1:4. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les faltaba a ellos? Ya
Cristo había soplado y les había dado el Espíritu Santo, pero ahora tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea que todavía les faltaba algo más. Vamos a seguir leyendo. Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Les vuelve otra vez a decir que van a recibir un poder. Se los vuelve a decir otra vez. Vamos a seguir leyendo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte, que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego, que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban ahí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. O sea que el Espíritu les daba poder porque el Espíritu era poder. Entonces les daba poder a ellos. Pero ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasaba antes? Antes se miraba de que Pedro pues no tenía un poder, no pudieron sacar al espíritu inmundo. Pero ahora vamos a ver qué es lo que hace Pedro después de recibir el poder del Espíritu Santo. Vamos a verlo. Hechos 5:15. Así que sacaban a los enfermos y los acostaban en camas o en camillas para que al menos la sombra de Pedro los cubriera mientras caminaban por la calle. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos fueron sanados. O sea que aquí Pedro, pues bueno, antes no pudo sacar aquellos espíritus inmundos que habían, pero ahora mire, saca hasta espíritus malignos, sana, y con solo la sombra que pasaba sobre los enfermos eran sanos, porque tenía el poder, tenía el Espíritu de Dios, tenía el Espíritu Santo. Bueno, este tema, hermanos, es bastante largo, falta mucho que ponerle todavía, porque faltan, si el Espíritu pues tiene autonomía, o sea que Él se puede mover solo, si a todos pues nos da Dios el Espíritu, muchas cosas, muchas preguntas referentes al Espíritu. Pero hasta aquí hemos llegado por el momento. Si Dios lo permite, pues bueno, estaremos haciendo otro tema referente al Espíritu Santo. Suscríbanse y denle like. Paz a vosotros.